conducción de Juan Manuel Astorga. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. La agenda antiabusos, así llamada, no solo garantiza un aumento de las penas a los delitos estos de cuello y corbata, ¿no? Un anuncio del presidente Sebastián Piñera que incorpora también una propuesta pro consumidor que busca, entre otras cosas, terminar con la letra chica y avanzar, por ejemplo, en la transparencia del sistema de petición del listado y venta de textos escolares. Es un conjunto de medidas que se suma a la promulgada ley CERNAC, que en marzo de este año le entregó más atribuciones a la entidad. Y mientras en Chile los consumidores siguen exigiendo cambios sustanciales en el modelo económico, bien cabe preguntarse si los avances logrados son suficientes y si realmente apuntan a solucionar los problemas de fondo. Es un tema que vamos a abordar en este Mega Noticias Plus Prime, en esta nueva edición del Chile que viene. Acompáñanos. Bien, en esta oportunidad nos acompañan José Roa, exdirector del Servicio Nacional del Consumidor. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Eslía Rojas, abogada, experta en defensa del consumidor. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Felipe Bravo, abogado de la Universidad Católica, experto en consumo. Muchas gracias, Felipe, también por estar aquí. Gracias bienvenido. a ti. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres para comenzar. ¿Qué tan desprotegido comparativamente al resto de países equivalentes a Chile está el consumidor en nuestro país? Yo diría que Chile está en la medianía de la tabla. ¿Ya? En dos perspectivas. Uno, respecto a los derechos. Si uno mira la ley, por ejemplo, lo más importante, el derecho legal de garantía, Chile tiene el estándar que se tenía en el mundo hace 20, 25 años atrás y eso no se ha actualizado. Y en materia de enforcement, es decir, de conjunto de reglas que aseguran que la ley del consumidor se respete en el día a día, ahí efectivamente estamos más atrás, tenemos un déficit que trató de resolverse en la reforma de la ley de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, pero que el Tribunal Constitucional dejó mutilado y por lo tanto, lo que se ha dicho, le sacó los dientes al CERNAC y ahí queda todavía un déficit dando vuelta que sería bueno abordar a propósito de esta agenda. En tu mirada, ¿qué tan desprotegido, o más bien, qué tan protegido está comparativamente a consumidores de otros países equivalentes a Chile el consumidor que vive en nuestro nuevo país? No me gusta hablar de chileno porque Chile ya no solamente tiene chilenos, ¿no? Está compuesto por muchos extranjeros. Así es. Bueno, la verdad es que la modificación a la ley del consumidor lo que busca es acercarse a parámetros establecidos por la OCDE. Sin embargo, de acuerdo a las modificaciones que se han hecho, a veces pasa que la ley se modifica, pero no se ve después qué pasa con ese cumplimiento o qué va a pasar con esa futura implementación de las normas. Por lo tanto, lo que hizo la OCDE en este caso, en el caso de la modificación de la ley del consumidor en Chile, es pedir el establecimiento de ciertos parámetros. Es por eso que hoy en día existe una consulta ciudadana, tanto a las personas como consumidores, también a los proveedores, para que puedan opinar respecto de todos estos cumplimientos de norma que deben hacer las empresas para poder, por ejemplo, tener una normativa clara y segura respecto de las normas de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor, en donde también pueden opinar los consumidores y a través de eso establecer una pauta más o menos normada de lo que va a ser esta aplicación en el futuro, porque la ley es bastante, a mi juicio, compleja en cuanto al establecimiento de las pautas que tiene que cumplir la empresa para que a través de este cumplimiento de normas previas en el futuro puedan, por ejemplo, considerarse como atenuantes de responsabilidad, etcétera. Perfecto. La misma pregunta para ti también. Yo creo que, tal como dice José, acá tenemos un sistema que está en la medianía de la tabla, pero que es una distinción importante que él también la realiza. En cuanto a derechos de los consumidores, no me parece que estemos en tan mal pie respecto a otros países, sino que probablemente en cómo se cumplen esos derechos. Tenemos un déficit en cómo es posible, por ejemplo, reclamar, no solo al CERNAC, que es muy sencillo por la página web, sino que también por la vía de los tribunales de justicia. Hay una falta de instancia administrativa cada que sea más sencillo tener algún tipo de remedio, por ejemplo, ante algún tipo de problema que tengamos. Si cuando tenemos una mochila, por ejemplo, que tiene el cierre que sale malo, a nadie le interesa que multen al proveedor porque está malo cierre la mochila. Lo que nos interesa es que nos cambien la mochila rápidamente. Claro. Entonces, cuando hay un sistema que lo que te incentiva es, si el CERNAC no puede, porque lamentablemente la ley
no le da más atribuciones, intervenir más allá de la mediación y tenemos que llegar a un sistema de juzgado policial local que está colapsado por muchas otras causas, pero que además es muy poco amigable para el consumidor, nos hemos enfrentado entonces a una disyuntiva. Tenemos derechos que finalmente no pueden ser aplicados en la práctica, no son fácilmente enjuiciables y finalmente hay un problema de acceso a la justicia que es más grave. Por eso que la reforma al CERNAC que se hizo y que se promulgó justamente como tú mencionabas ya este año, intentó avanzar en materia de procedimientos, pero en materia de derechos sustantivos no la modificó tan radicalmente. Por eso, aun cuando uno puede ser más o menos ver el lado lleno o el lado más vacío del vaso, ya tenemos lo que tenemos actualmente y podríamos enfocarnos a discutir, por ejemplo, lo que está actualmente en el Congreso. Hay dos proyectos muy interesantes pro consumidor que modifican muchos derechos y que de hecho incentivan el ejercicio de más derechos de lo que ya están actualmente en la ley, y me parece que eso va a ser muy positivo ver cómo se desenlaza eso actualmente. Ahora, es bueno preguntarle también a la gente qué tan protegidos se sienten ellos. Y bueno, como ya se ha vuelto una tradición en este Chile que viene, salimos a conversar también con los propios ciudadanos y les preguntamos a ellos mismos cómo se sienten, cómo se consideran. Conversamos en la calle, algunos nos relatan sus experiencias al respecto. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron, se lo presentamos ahora. No he ido al CERNAC porque como todos chilenos somos dejados. Nos quemamos, nos enojamos, porque encontramos de repente un artículo que dice tanto descuento y después cuando va a la caja no hay descuento. O sea, la propaganda miente. Mira, he ido a veces porque he tenido problemas en algún artículo que he comprado y no me han dado soluciones que yo realmente me quede bien. Sí existe, pero tú vas a hacer los trámites al CERNAC y son sumamente demorosos, entonces finalmente uno desiste de eso. El gobierno debiese preocuparse más por la respuesta oportuna y que realmente resuelva el problema. Acá todo el negocio no te van a nunca a decir haga esto porque le va a salir más barato o haga esto otro porque le vamos a cobrar menos, no lo hacen. Siempre tratan de que nosotros paguemos más. Por eso digo, es difícil eso de las leyes que dicen que Piñera va a hacer una ley, va a hacer otra ley, es difícil. La gente se queja porque se siente desprotegida y por más que se fortalezcan, de todas formas siempre la gente, nosotros mismos nos vamos a sentir de alguna manera desprotegidos. Yo sé que esta pregunta es un poco alambicada y un poco compleja, no se me ocurre una manera más simple de hacerla, pero al margen de que uno vaya fortaleciendo permanentemente la legislación para cuidar al consumidor, voy a partir contigo en este caso, ¿cuánto se van renovando también las maneras de generar abuso? No necesariamente delito, pero generar abuso en contra. Digo, ya, establecimos una normativa para evitar que se abuse del consumidor de esta forma y viene alguien creativamente y encuentra por el lado la fórmula. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué tan común es eso en nuestro país? Bueno, lo que pasa es que recogiendo las modificaciones que ha tenido la norma, si bien es un avance, la verdad es que yo creo bastante grande, versus las atribuciones que tenía antes el CERNAC, para mí todavía queda en desprotección el consumidor a nivel individual, que es precisamente lo que dice la gente en las notas. El CERNAC se demora mucho, finalmente uno siempre tiene que pagar más, uno de flojo no hace la denuncia, porque claro, de repente tú ves infringido tu derecho en un monto que no es relevante. Supongamos, no sé, decía 30% de descuento, pero en definitiva cuando te acercaste a pagar no era efectivo el 30% de descuento. ¿Qué pasa con esa situación que se da ahí? O, por ejemplo, pasó con el cyber, que cuántos reclamos existieron de que el producto no tenía stock, que el producto definitivamente no llegó, que se demoró mucho. Y si yo compro un par de zapatillas y esas zapatillas me salieron 30.000 pesos, ¿voy a ir a un procedimiento porque no me llegó dentro del plazo establecido? ¿Voy a interponer una demanda para que se me indemnicen los perjuicios? ¿Por qué? Primero voy a interponer una demanda, la ley establece que el consumidor puede actuar sin representación de abogado. Pero voy a presentar una demanda y me voy a enfrentar a una empresa grande que va a tener un staff de abogados como consumidor. Igual me queda la sensación de qué es lo que voy a lograr. Es decir, voy a perder más tiempo, en definitiva, de la ganancia que voy a obtener. Entonces, si bien la ley establece reformas sustanciales para mí en cuanto a los derechos colectivos de los consumidores, aún falta esta parte individual en que el consumidor queda totalmente desprotegido, porque finalmente, si yo hago la denuncia en el CERNAC no tiene la facultad para decir, ok, aquí las partes lleguen a un acuerdo, es decir, es un ente mediador. Después yo necesariamente como consumidor voy a tener que recurrir a la justicia. Es decir, todas esas pequeñas infracciones que tenemos hoy día, ¿realmente van a tener una solución? Hoy día con la nueva reforma no. Claro. Te hago entonces también la misma pregunta. Queda la sensación de que por más de que fortalezcamos la institucionalidad,
Primero está cuánto el ciudadano está dispuesto a dar ese paso de meterse en la burocracia del trámite, incluso eventualmente llegando a tribunales. Y segundo, que de forma creativa, por el lado, echa la ley, echa la trampa, te sigan abusando igual. Bueno, estadísticamente son pocos los consumidores, como dice Elía, que están tan alentados con la infracción para que finalmente decidan iniciar un procedimiento ante el CERNAC y mucho menos ante los juzgados de policía local. Si vemos la relación entre reclamos que llegan al CERNAC más reclamos que se judicializan, es muy baja la que termina finalmente en tribunales, porque son por razones evidentes. Aun cuando, como dice Elía, no se requiere abogado, muy poca gente se da el trabajo de llegar finalmente ante un tribunal a hacer esta acción. Claro, pero por un par de pantalones la gente no lo va a hacer. Y ahí justamente la pregunta a la inversa es más interesante. ¿Cuánta gente no reclama de la cantidad de gente que llega al CERNAC? Y ahí muy probablemente es mucha más la gente que decide ni siquiera intentar ante el CERNAC el reclamo. Y por eso lo que dice José es importante respecto a cuáles son los mecanismos para evitar estas infracciones. Se nos olvida que la primera fuente de solución de los conflictos con los consumidores son las tiendas, que tienen que tener servicio al cliente, que tienen un deber de profesionalismo, que debe hacerlos respetar la ley, no solamente obligarlo a respetarla, sino que de manera proactiva también hacerlo, porque en la práctica la confianza de los consumidores con las tiendas es lo que genera que las personas realicen más actos de consumo y finalmente haya también más incentivo económico también a las ventas. Ahora, tu pregunta respecto a soluciones modernas, entre comillas, para abusar de los consumidores. El comercio electrónico es una de las fuentes más importantes de abuso de consumidores en este momento. No en el sentido de que toda transacción sea abusiva, sino que permite muchas, entre comillas, triquiñuelas para que los consumidores se vean vulnerados sus derechos. Por de pronto, el incumplimiento de las ofertas que se realizan, con el stock, con los plazos de entrega, pero también a veces, por ejemplo, en la economía llamada colaborativa, el hecho de que cuando tú te cancelan un viaje, por ejemplo, en Uber, en Cabify, lo que sea, la plata no te la devuelven en efectivo, sino que te dan una serie de créditos que tú puedes gastar, por ejemplo, o a través de aplicaciones de compra. Claro. ¿Por qué no tenemos derecho a que se nos entregue ese dinero de manera directa y se crea esta forma de créditos, por ejemplo, o forma de solución de controversia que hacen cada vez más complicado llegar a una solución? Tú mandas un mail, te llega un mail, lo siento mucho, al segundo mail te hace una oferta, cuando hace un tercer mail finalmente te dicen, bueno, ahora lo vamos a dar esto en crédito o finalmente en efectivo. Entonces, el ingenio puede hacer que muchas de estas soluciones que la ley busca sean incumplidas por la vía de crear transacciones electrónicas que hacen que, al parecer, de acuerdo a quien vende, no estén obligados por la ley. Porque parecía ser que Internet es un terreno, del fondo, sin regulación. Y en la práctica, cuando hay un proveedor y hay un consumidor, se debe aplicar la ley que está en Chile. ¿Cómo se trabaja entonces cuando pareciera que esto es tan evolutivo permanentemente que como que no va a tener nunca una solución? Y por lo tanto la gente va a sentir permanentemente esta sensación de que es permeable completamente al abuso. Sí, es que yo creo que hay dos fenómenos, a propósito de lo que dice Felipe y Lía, en el trasfondo de la protección al consumidor. La primera es que cuando el costo de reclamar es mayor al beneficio del reclamo, la mayor cantidad de gente no reclama. Claro. O sea, si te cobraron $1 de más y tú dices, llamar por teléfono, ir a la tienda, me va a salir más que $1, entonces no reclamo. Salvo los Quijotes, pero la mayoría somos Sanchos. Entonces, eso supone que el sistema de protección al consumidor tenga incentivos para saber que aunque la gente no reclame, hayan herramientas para que la ley se respete. ¿Y eso qué significa? Significaba que el CERNAC tuviera dientes, que se los sacaron. Ahora, esos dientes se pueden reponer o se pueden buscar nuevos tipos de dientes, como por ejemplo delitos de cuello y corbata, pero en este caso contra los consumidores, auditorías obligatorias, es decir, hay un conjunto de soluciones. Pero lo segundo, que es una variación del hecho la ley, hecho la trampa, es que en materia de protección al consumidor, el ingreso de nuevos productos, nuevas tecnologías es diario. Lo que decía Felipe es verdad, hoy día el tema más reclamado son problemas de comercio electrónico. Hace 5 años eso era imposible y es una realidad emergente. Hace 20 años atrás los temas de telefonía móvil eran inexistentes. Hoy día son uno de los reclamos más presentes en el CERNAC. Entonces también la incorporación de nuevos productos y nuevas tecnologías trae nuevos problemas. Los consumidores se enfrentan a una primera vez a un nuevo producto y por lo tanto también la posibilidad de poder fallar. Y frente a eso, nuevamente, lo que se requiere es un sistema que tenga dientes. Porque de la esencia de protección al consumidor es que el costo de reclamar en general es mayor al beneficio del reclamo. Y como los consumidores somos Sanchos y no Quijotes, se requieren entonces, financiados con dinero de todos los chilenos, un conjunto de instituciones que aseguren que eso sea así. Un CERNAC que vigile y que intervenga. Y en otros países hay incluso una suerte de CERNAC privado, es decir,
de los propios gremios empresariales, ellos se dedican a sacar las ovejas negras del mercado. De manera que si hay una empresa que se comporta mal y que lo que hace al final del día es poner en jaque la confianza de que se factura bien, que la publicidad se cumple, que lo informado es real, ¿cierto? Pero si la propia industria está preocupada de sacar esos elementos malos, esos lobos con piel de oveja, esas ovejas negras del mercado, ¿para qué? Para poder recuperar la confianza. Y esos son elementos que hoy día en nuestro mercado no vemos. En Estados Unidos existen organizaciones que se dedican no solamente a resolver alternativamente los conflictos de manera más barata, sino que también a sacar a los lobos con piel de oveja del mercado. Eso acá en Chile aún no. Bien, el gobierno dice que con esta agenda antiabusos que anunció, con un foco proconsumidor que tiene como objetivo combatir con mayor eficiencia todo tipo de colusión, va a proteger a los ciudadanos. Bueno, muchos se preguntan cuáles son los cambios que contempla y cuánto apoyo tiene hasta el día de hoy. Nosotros se lo vamos a responder ahora en 3 preguntas. Vea. Hace pocos días la justicia determinó que 3 cadenas de farmacias paguen 2.000 millones de pesos a los consumidores afectados por la colusión en que incurrieron estas compañías. Un dictamen que demoró 6 años y que busca reparar el daño causado a quienes debieron comprar medicamentos con precios manejados por las cadenas distribuidoras. Un fallo que hace sentido a días de que el gobierno anunciara una serie de medidas para proteger a los consumidores. ¿Es oportuna esta agenda o llega tarde? Intentamos responderlo en 3 preguntas. ¿En qué momento anuncia el gobierno la agenda de protección al consumidor? Hace pocas semanas el presidente Piñera en cadena nacional anunció una agenda antiabusos. Dentro de esta se contempla una serie de medidas destinadas a proteger a los consumidores. Las medidas responden a las demandas que quedaron en evidencia a partir del estallido social, pero que están encima de la mesa desde hace años. La colusión en el precio de la carne del pollo, a los medicamentos, al papel higiénico, son hechos que indignan y que hacen urgente el tomar medidas. Varios críticos creen que esta agenda llega tarde y que poco podrá hacer para satisfacer las demandas que siguen sobre la mesa. ¿Qué cambios contempla la agenda antiabusos? Se plantea la posibilidad de ampliar las facultades a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue casos de conductas anticompetitivas o carteles. Se propone aumentar con penas de cárcel efectiva a la colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o la alimentación. Y se plantea crear una plataforma digital en el Servicio Nacional del Consumidor para conocer los términos de los contratos firmados con las empresas de servicio, terminando con la letra chica en estos convenios y bajando las barreras de salida. Los anuncios apuntan también a transparentar la venta de textos escolares, a reducir los costos de trámites notariales y a eliminar costos abusivos en el comercio electrónico. ¿Cuánto apoyo tiene la agenda? Los apoyos existen, las críticas también. Surgen sobre todo de las voces de quienes consideran que no hay suficientes cambios de fondo para otorgar mayores facultades al CERNAC. Volvió a esa antigua frase del exdirector del servicio, José Roa, afirmando que funciona como un león sin dientes. Algo que se mantiene desde que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales las facultades de sanción que le otorgan en un proyecto de ley. Queda pendiente entonces si este león podrá defender a los consumidores que piden entrar al mercado en igualdad de condiciones con quienes prestan servicio. Voy a partir contigo en esta ronda de conversación. Por otra parte, porque uno trata de buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene también el consumidor en hacer más exigibles sus derechos? Yo sé, de alguna manera tangencialmente lo hemos tocado también, como bien decía José, algunos son Quijote, pero muchos son Sancho. Sí. Pero ¿cuánta responsabilidad tiene? Yo sé, uno no puede poner al ladrón detrás del juez, digamos, sí. Claro, pero es bueno también mirar nosotros mismos qué grado de responsabilidad tenemos para evitar que nos sigan poniendo la pata encima. Sí, yo creo que en general somos consumidores pasivos, a diferencia de otros mercados en los cuales somos más conscientes de los derechos y también es posible ejercer de manera más oportuna. También tiene una historia esto. La primera ley de protección al consumidor es muy reciente. Entonces, no tenemos una cultura también de reclamo en materia de derecho del consumidor, más allá de lo que antiguamente existía como control de precios en materia de inflación, por ejemplo, de la década del 50 o 60. Entonces, nuestra cultura de consumo es bastante moderna. Hay que pensar también que tuvimos que hacer un reaprendizaje del sistema libre mercado en la década del 80. Entonces, no tenemos una cultura muy enraizada respecto a protección de derechos en materia de consumo, en primer lugar. Ahora, también es necesario ver que las empresas tienen un deber positivo también para informar a los consumidores respecto a sus derechos y muchas veces eso se hace de manera confusa.
ahora que estamos ya en época navideña, basta que uno se pasee por los servicios al cliente de algunas tiendas y se da cuenta que hay muchos carteles que limitan derechos, por ejemplo, de manera abusiva. Yo vi uno, por ejemplo, en el cual te dice, yo lo he visto durante muchos meses, de hecho lo ocupo de ejemplo en clase, y dice de que no se admite ningún cambio ni evolución, ni siquiera por defectos en un producto. Y en caso de que haya defectos en algunos productos específicos, son 30 días. Eso tiene ya al menos 3 infracciones a la ley en un solo cartel. Entonces, si una persona ve esa información y la ve como algo cierto, por supuesto que disminuye su capacidad para reclamar. Porque si ve ese cartel y va a la caja y en la caja le dicen, mire, la política de la empresa es esta, tampoco tiene mucho conocimiento para decirle, mire, esto no es así, la ley dice otra cosa. Y cuando eso ocurre, se enfrenta a un problema también, que es que la persona que está atendiendo no está tampoco capacitada para atender dudas o reclamos en materia de consumo con la ley, sino que muchas veces te dicen, claro, es lo que me dijeron a mí. Y la verdad es que tampoco es culpa de la persona que atiende que se lleve un reto gigante al consumidor informado porque no se cumple con la ley. Y ahí viene la segunda parte de lo que decíamos. Escalar ese reclamo requiere justamente un Quijote. ¿Por qué tiene que ser todo tan complejo? Déjame hacerte probablemente un ejercicio que más de alguno ha vivido, además en estos días de Navidad, que entre el caos en las calles, en fin, la creciente tendencia de comprar por Internet, lo hizo a través de Internet y el productor le decía que llegaba, da lo mismo, el 19 y no le llegó el 19. Y pasó el 20, el 21, el 22 y estamos a 23 y todavía no le llega el producto. Y llama y te dicen, no, es que eso lo ve postventa. Y postventa, mire, le vamos a mandar un correo, anote el número de reclamo. Uno llama preguntando por el número de reclamo y dice, mire, sí, vamos a dejar anotado aquí que le den urgencia. Al final te despacharon el producto el 4 de enero, claro, cuando ya pasó la Navidad, sí, y no te sirve. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Es por torpeza? Porque no siempre necesariamente puede haber mala fe. ¿Es falta de inversión, falta de conocimiento del mercado? ¿Por qué no se pueden aplicar lógicas como en otras partes del mundo? En Estados Unidos estos problemas están muy minimizados, están muy controlados. Sí. Yo sé que tú además has estudiado este tema con harta mirada. Sí, yo diría que parte del problema, en este caso de la agenda antiabuso, es que rasca donde no pica. Porque uno ve iniciativas que son adecuadas. Un clásico del chileno, en todo caso. Uno ve iniciativas que son adecuadas, pero uno dice, ¿es donde más le pica a los consumidores? Y la respuesta es no. Por lejos la garantía legal es el tema más reclamado, por lejos los temas de comercio electrónico, el no cumplimiento de las fechas de entrega es el tema más reclamado, y el tercero y el cuarto es telecomunicaciones y crédito. Y uno ve medidas en esa línea, ninguna. Entonces, medidas bien intencionadas, no son incorrectas, pero rascan donde no pican. ¿Y qué es lo que uno esperaría? Si hay una política empresarial, como la que describe Felipe, de un cartel que dice, en buen chileno, aquí no cumplimos la ley. Eso es lo que dice el cartel. Cuando dice, la ropa interior no se cambia. Claro. Perdón, eso no cumple la ley y eso está plagado. Cuando uno ve esos carteles... O estacionamientos pagados que te dicen si le roban... No somos responsables. ¿Cierto? O sea, todos esos cartelitos que básicamente dice aquí no cumplimos la ley, la pregunta es ¿qué sanción tienen? Y la respuesta es ninguna. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Cuando hay una empresa que tiene una política comercial, que en el fondo lo que hace es defraudar a los consumidores, esa empresa o ese gerente se puede ir en el límite preso, como ha sucedido en algunos temas. Entonces la evaluación del gerente al momento de decir pongan un cartelito es distinta. Porque hoy día, ¿cuál es la evaluación? La evaluación es, si hay un juicio y hay sentencia, yo no voy a ser gerente de esta empresa cuando salga la sentencia. ¿Por qué? Porque en primera instancia son 4 a 6 años, segunda instancia serán 2 años más, ese gerente no va a estar. Pero en cambio, cuando los costos los paga quien toma la decisión, la ecuación es distinta. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó a propósito de los incendios forestales y las empresas eléctricas. Cuando fueron formalizados los gerentes de CGE, si es que no me equivoco con la empresa, al día siguiente uno veía, camino al sur, todo el mundo viendo la poda de los árboles, el estado del tendido eléctrico para evitar incendios. ¿Por qué? Porque el costo lo pagó el que tomó la propia decisión. Entonces eso cambia la correlación. O, por ejemplo, uno ha visto que se ha discutido en otras partes que dicen, primero, la empresa tiene la obligación de recibir los reclamos, entregar facilidades y no dificultades para poder reclamar. Claro. Que un servicio de atención al cliente conteste el teléfono y que conteste una persona. Hoy día lo que uno tiene es una maquinita, si uno se mete en la página web es un programa computacional y uno la verdad es que no hay cómo... Que te responda de forma automática. Y no hay una puerta que tocar, no hay un teléfono que tocar. ¿Eso cómo se resuelve? Si la industria no lo resuelve, a las buenas, se resuelve con regulación de manera obligatoria. No hay otro camino para poder respetar los derechos de los consumidores. Lo que me lleva de vuelta ligada a esta conversación que pareciera girar, al final terminamos donde mismo. Yo sé, les estoy pidiendo a ustedes que me resuelvan un conflicto que no vamos a poder resolver en este programa, pero al menos su idea, su conocimiento, su experiencia a uno y a la gente que nos está viendo les va a servir. ¿Cómo se hace cuando pareciera que
nos estamos acercando a soluciones definitivas para que en el fondo el que provee el servicio o el que vende un bien tome conciencia, sea más responsable al momento de lo que hace, y al final lo que nos pasa es que nos encontramos con que siguen siendo los mismos vicios de siempre. Creativamente nuevos, dependiendo si es el 2009, el 2019 o 1989, pero siguen siendo los mismos vicios. Bueno, tomando un poco lo que dijo tanto Felipe como José, yo creo que en cuanto a lo que dice José, la verdad es que falta una regulación para este no cumplimiento sostenido que existe. A los consumidores cuando realizan una compra, y esta compra ya es una compra que tiene infracciones, también existe una falta de desinformación también por parte del consumidor y por parte del proveedor a través de sus prestadores, digamos, de servicio. Porque, claro, difícilmente uno se va a encontrar con el proveedor, digamos, el dueño de las grandes tiendas o empresas. Uno se enfrenta a un empleado o a alguien que presta un servicio en que no está informado, ya sea la persona que está en la tienda o la persona que me atiende por teléfono. Esto lo vemos, pero en grandes cantidades, por ejemplo, a propósito del Cyber Day, en donde no se respeta el derecho a retracto que tienen las personas. Las personas tienen el derecho a retracto de la compra en el plazo de 10 días, cuando es una compra realizada a través de un medio electrónico. Ahora, eso no se respeta nunca. No se respeta nunca y puede pasar harto rato hasta que te reembolsen la plata. O sea, claro, yo tengo el derecho a retractarme, pero la primera respuesta que voy a tener es no se puede. No se puede. No se puede, el producto tiene una falla. ¿Cuál es el motivo? Y la ley establece el derecho de retractarse sin expresión de ningún motivo en una compra electrónica, algo que hoy día no se hace. Y segundo, es precisamente lo que decía José, de cuál es la postura que tiene la empresa o el proveedor frente a estas infracciones. No existe un cambio cultural. A veces a mí me ha pasado, incluso fui a un procedimiento a través del cual se había vendido un crédito de manera telefónica, la persona afectada ejerció su derecho a retracto, no se respetó, por lo tanto tuvo que ir a un juicio, fue al CERNAC, no tuvo respuesta, tuvo que ir a un juicio, y en definitiva el tribunal acoge, bueno, tratamos de llegar a un acuerdo, no se logró tampoco, y en definitiva el tribunal acoge la demanda, establece una condena y además establece que no le podían cobrar el crédito, una indemnización de 1 millón de pesos por daño moral y además una multa de 50 unidades tributarias mensuales. Entonces yo ahí me cuestiono y digo, ¿qué es lo que pasa con esa empresa? ¿Por qué no quiere llegar a un acuerdo si en definitiva lo más probable es que la sancionen y la multa que le imponen es mayor incluso al monto que tiene que pagar al consumidor? Si fuese mucho el porcentaje de personas que lo hiciera, evidentemente que... ¿Por qué prefiere? Y esto pasa, yo siempre que me he enfrentado a un juicio defendiendo a consumidores individuales, nunca las empresas quieren llegar a acuerdo. O sea, te digo, no he llegado nunca a un acuerdo. O sea, bueno, creo que he contado con las manos, porque ahora que me acuerdo sí he llegado, pero muy pocos en relación a los que tienen como una política decir no vamos a llegar al acuerdo y prefieren en definitiva pagar la multa que a veces es mucho mayor incluso del monto que van a indemnizar. Entonces yo creo que es como lo que dice Felipe también, falta un poco de información y lo que dice José, falta una norma que regule todas estas conductas y las sancione más severamente, como bien dice que pasa en Estados Unidos, en donde existe una sanción de la empresa y también a través de los representantes legales para que pueda existir una conducta disuasiva de cometer la infracción. No tenemos que ir a la pausa comercial, ya vamos a hablar de los delitos de cuello y corbata. Está muy interesante esta conversación, además aparece a cada uno en su cabeza montones de ejemplos de experiencias que uno mismo ha tenido que enfrentar y vivir. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato en este Mega Noticias Plus Prime, el Chile que viene. Espérenos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en este especial del Chile que viene de Mega Noticias Plus Prime. Nosotros estamos cerrando el 2019 con un fallo en primera instancia que obliga a las 3 cadenas de farmacia a pagar compensaciones por colusión en el precio de los medicamentos, una resolución a la que las empresas todavía pueden apelar. Pero ¿cuáles son los otros casos de este tipo que han remecido al mercado nacional? Hacemos doble checa a este tema y lo comentamos de inmediato con nuestros invitados. Nuestro sistema de libre competencia ha demostrado ser efectivo, especialmente durante la última década. Palabras del fiscal nacional económico Ricardo Riesco tras la presentación de la agenda antiabusos y la serie de críticas al organismo sobre la falta de investigación y condenas efectivas en los casos de colusión y fraude que han ocurrido en nuestro país. Pero, ¿cuáles son los casos más emblemáticos que han remecido al mercado chileno? Lo analizamos haciendo doble check.
El dato número 1 se lo lleva la colusión de las cadenas de farmacias, que en 2008 se coludieron para subir los precios de 222 medicamentos, los que eran utilizados principalmente para enfermedades crónicas. Un hecho que impidió la libre competencia y que aumentó las ventas de las farmacias Cruz Verde en un 4%, Farmacias Ahumada incrementó sus ventas en un 2,8% y Farmacias Salcobrán en un 3,1%. Tras esto, la Fiscalía Nacional Económica pidió una sanción de 20.000 unidades tributarias anuales equivalente a 20 millones de dólares, multa que fue acogida por el Tribunal de la Libre Competencia contra Salcobrán y Cruz Verde, ya que Farmacias Ahumada reconoció haberse coludido para aumentar los precios y además aceptó pagar como multa de beneficio fiscal $1 millón. Tras años de lo ocurrido, el 20 de diciembre del 2019, el Poder Judicial emitió un fallo de primera instancia sobre este mediático caso de colusión. La sentencia favorece a los consumidores y obligará a las 3 cadenas de farmacias involucradas a pagar compensaciones. Dato número 2, se trata del caso La Polar, un escándalo que estalló en 2010 tras una serie de denuncias al Servicio Nacional del Consumidor por parte de clientes que acusaban ser víctimas de repactaciones unilaterales y de cobros excesivos. Lo que llevó al organismo a presentar una demanda colectiva, descubriendo que la empresa había defraudado a 1 millón de personas con esta repactación indebida. En el mismo año, La Polar reconoció haber cometido malas prácticas crediticias ante la Superintendencia de Valores y Seguros, lo que generó una ola de renuncias, partiendo por el presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde. Tras esto, el Ministerio Público realizó una investigación donde descubrieron que la empresa, desde el año 2006 al 2011, renegoció a casi 1 millón de personas, incrementando sin su consentimiento el valor de las cuotas que debían pagar. Es por eso que, tras un acuerdo con el Ministerio Público, los imputados fueron a un juicio abreviado en diciembre del año 2015, donde los 3 imputados, Pablo Alcalde, María Isabel Fará y Julián Moreno, recibieron 5 años de libertad vigilada por los delitos de infracción a la ley de bancos, a la ley de mercado de valores y por lavado de activos. Dato número 3, hecho que salió a la luz pública en 2015, luego de que la Fiscalía Nacional Económica entregara antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre la presunta colusión entre las empresas SCA Chile y la compañía CMPC del Grupo Mate para controlar durante 10 años los precios y las cuotas de mercado de los productos del denominado papel tisú. Un hecho considerado como grave por la Fiscalía Nacional Económica, ya que las ganancias que generaron las empresas fueron en base a un producto de primera necesidad y al presupuesto de las familias chilenas. Tras esto, el CERNAC y las agrupaciones de consumidores acordaron una compensación por parte de la empresa CMPC en enero del 2017, comprometiéndose a pagar 150 millones de dólares, lo que implicó el pago de 7.000 pesos a cada chileno mayor de 18 años, mientras que la empresa SCA Chile insistía en que había sido obligada a coludirse, tesis que fue desestimada por el tribunal, quien impuso una multa de 20.000 unidades tributarias para ellos. Felipe, lamentablemente es muy común en Chile que se haya instalado esta idea de que a muchos les gusta el libre mercado, pero no necesariamente la libre competencia. Para partir, digamos. O sea, que no son lo mismo. Porque terminan muchas veces coludiéndose y por lo tanto copando mercados. Lo hemos visto en distintos ámbitos, las farmacias, los pollos, los buses. ¿Y para qué voy a seguir si el listado es interminable y nos vamos a gastar la mitad del programa en esto? Al mismo tiempo, se ha esgrimido como parte del necesario desarrollo de una sociedad como la nuestra, que si no hubiese sido a través del acceso al crédito, muchas personas en la década de los 80 no habrían podido, no sé, comprarse un refrigerador, por ejemplo, que es un bien de primera necesidad, habrían tenido que ahorrar muchos meses para poder tener una cuestión como esa. ¿Cómo se hace para administrar tanto la necesidad de quienes no pueden comprar el contado y por lo tanto muchas veces lo hacen a crédito, con quienes aprovechándose de esa necesidad muchas veces terminan o coludiéndose o abusando del sistema o del propio consumidor? Lo primero es que, como tú dices muy bien, el derecho del consumo y la libre competencia son 2 caras de una moneda, finalmente. El mercado tiene un orden horizontal en el cual tenemos tanto a los consumidores como también a
a las relaciones que tienen entre ellos y también orden vertical en el cual tenemos a los proveedores también y a los consumidores, pero es imposible entender los dos sistemas de manera aparte. Por eso, cuando hemos conocido casos de colusión, por ejemplo, es importante darse cuenta de que independiente de la multa que hace más rico al fisco y que intenta disuadir también por el lado de la libre competencia, no podemos perder el foco en que son los consumidores afectados los que finalmente van a pagar los costos del resultado de este tipo de acciones. Por eso es muy positivo que, por ejemplo, en el caso de Farmacias Ahumadas, originalmente, el año 2009, haya habido una compensación, no teníamos la misma ley que ahora, pero hay que fijarse en algo más importante aún. El caso de las farmacias se originó como caso por la denuncia de una consumidora de medicamentos que llevaba una libreta y que anotaba que los precios de anticonceptivos subían o bajaban de precio de manera igualitaria por parte de las 3 cadenas de farmacia. Eso hace que entonces el rol, como mencionamos, ante los consumidores sea muy importante. Y en segundo lugar, ese rol de los consumidores también puede ser recogido por parte de los organismos del Estado, como el CERNAC, por ejemplo. El caso de la Polar fue esencial que luego de muchos reclamos de los consumidores llegara finalmente el CERNAC a una mediación y en esa mediación se llegase finalmente a desenmascarar todo este articulado que había finalmente para hacer un fraude a los accionistas también de la Polar y también a los consumidores. Por eso no es posible ver esto como dos caras de dos monedas distintas, sino que es la misma moneda y hay que tener mucho ojo. Por eso, en la regulación que tenemos en materia de libre competencia, no rascarnos donde no pica. Por ejemplo, como decía José recién, si funciona el sistema actualmente, está funcionando bien, como me parece que lo está haciendo, hemos conocido casos, quizá tarde, pero lo hemos conocido, no nos dejemos ya por la tentación de modificar un sistema que es exitoso actualmente por arreglarlo en materias que no está fallando. ¿Compartes esa opinión? Sí, sí, pero... No es que no comparta, pero hay uno diría una cara complementaria a eso que tiene que ver con el incentivo a la competencia. En materia de libre competencia siempre es importante que exista un actor con posición dominante y pueda abusar de ella. ¿Cuál es el problema? Que hay mercados donde hay muchos actores, pero no hay competencia. Por ejemplo, ¿quién puede comparar un plan de ISAPRE? Mi señora, que es ingeniera comercial, y yo, ¿cierto?, ex director del CERNAC, hicimos el ejercicio de comparar planes de ISAPRE. El resultado es imposible. Imposible. No es posible comparar planes de ISAPRE. Son incomparables. En materia de AFP, ¿cómo elegir en qué AFP voy a cotizar? Es un ejercicio complejo. No es posible comparar. Ningún actor tiene posición dominante, pero no hay competencia. Y no hay competencia por el lado además de los consumidores, de que puedan votar con los pies, es decir, premiar a la empresa que ofrezca la mejor alternativa. Y así como existe eso, existen otros tantos mercados donde la competencia no es fácil. Nosotros mismos en el supermercado, ¿cómo elegir un rollo de papel confort? La verdad es que uno tendría que estar con calculadora en mano. Porque claro, el doble hoja, el metraje, o cómo elegir en las bebidas. Hay una norma que el precio por unidad de medida, pero está una letra chiquitita debajo del precio. Y se cumple. Entonces hay que ir con una lupa. ¿Cómo? Y se cumple más o menos. Y se cumple más o menos porque no se ha fiscalizado. Entonces, como decía mi abuelita decía, en mi época la vida era simple. Pocas compras, mucho tiempo. Pero el problema ahora es que el ingreso per cápita aumentó, la cantidad de cosas que se compran son infinitamente superiores y el tiempo es infinitamente inferior. Entonces, compramos más, tenemos menos tiempo, tenemos más dinero. Entonces, cargar eso en la espalda del consumidor no es adecuado. Lo que hay que hacer es cargar esto en la espalda de las empresas y de una regulación inteligente que facilite e incentive también la competencia en beneficio de los consumidores. ¿Va en esa línea entonces contribuye el que, entre otras cosas, se ponga sobre la mesa, por ejemplo, que se aumenten las penas para los delitos de cuello y corbata, las multas, las sanciones, o no necesariamente? Que muchas veces las empresas dicen, mira, es tan poca la gente que presenta la denuncia que en realidad, si me toca pagar alguna vez la multa versus la ganancia que puedo obtener no se condicen una cosa. Yo creo que sí, es precisamente lo que iba a decir, como recogiendo un poco lo que dice Felipe, no estoy tan de acuerdo. Porque la verdad es que la percepción que tiene la ciudadanía, de todas formas, a pesar de que todo esto funcione a un nivel mayor de la Fiscalía Nacional Económica, que efectivamente se permite detectar la colusión, que se permite sancionar, que se permite indemnizar a través del CERNAC, igualmente a la ciudadanía le queda una sensación de impunidad. ¿Por qué? Porque vimos precisamente en la nota que, por ejemplo, cuando se formalizó a los ejecutivos de la Polar, estos quedaron con una libertad condicional.
Es decir, una pena que es inferior a 5 años permite tener un beneficio que es la libertad vigilada, es decir, sujeto a la autoridad, pero en definitiva en libertad. Lo que busca la agenda que tiene el presidente en este momento es que las penas a los delitos de colusión no se puedan cumplir con beneficio. Es decir, ¿a qué se refiere con penas efectivas? Es que en Chile, si es que una pena es más de 5 años y existen circunstancias atenuantes, puede bajar a menos de 5 años y ahí puede tener los beneficios. Por lo tanto, es muy importante que se establezca que estas penas no van a tener beneficios, como sí se ha hecho, por ejemplo, así en el caso del manejo en estado de ebriedad, a la ley de porte ilegal de armas, al homicidio, es decir, son delitos que tienen penas específicas establecidas que permiten ser inferiores a 5 años si es que hay circunstancias atenuantes, pero que en definitiva no se puedan cumplir en libertad, porque pese a que hoy día todo este organigrama permite detectar las colusiones aún para el consumidor final, es decir, como ciudadano existe la sensación de impunidad, entonces dice, bueno, ¿qué? Si al final hacer esto no tiene ninguna sanción, clases de ética, o sea, como la sensación de digamos, el pueblo, sí, es la misma, es decir, como abuso, que no existieran mecanismos. Yo sé que existen muchos y existe un gran avance y que sin duda es un avance enorme versus a lo que existía antes, pero aún falta más para que la sensación de la ciudadanía sea que en casos de que exista colusión, a los chilenos se los engañe con ventas de medicamentos que afectan a la salud. En ese caso, existan penas que permitan que no se cumplan en libertad. Ya, me tengo que ir a la pausa, que estamos atrasados. Cada uno va a tener un minuto para redondear una idea o agregar cualquier otro elemento también a esta conversación. Volvemos de inmediato. Espérenos que ya seguimos con el Chile que viene en Mega Noticias Plus Prime. Ya estamos de regreso en Mega Noticias Plus Prime. Gracias por continuar con nosotros. Un minuto final, Felipe Bravo. Mira, yo creo que el CERNAC tiene atribuciones que está ejerciendo, las ha ejercido de manera también lenta pero segura, está también aprendiendo. Hubo una modificación reciente que le entregó facultades también para fiscalizar, algunas facultades también para dictar guías interpretativas, y por ende me parece que es valioso lo que está haciendo actualmente el CERNAC. De la misma forma, la Fiscalía Nacional Económica ha hecho un trabajo fundamental en identificar, en investigar, tiene más atribuciones aún para la detección de colusiones y otros atentados contra el libre mercado. No me parece que estemos actualmente en el momento de declarar que el sistema completo es malo, permite abusos, sino que al contrario, hay que fortalecerlo de manera inteligente, como decía José. Por de pronto me parece que el CERNAC puede tener una actitud también más activa en materia de fiscalización. Eso no es culpa de ellos, esta atribución no la tuvieron durante mucho tiempo. En segundo lugar, también los consumidores pueden estar más informados aún. No es culpa de los consumidores lo que le pasa, pero también los consumidores pueden, a través, por ejemplo, de redes sociales, a través de votar con los pies también, derechamente de reclamar y de elegir no comprar en algún lugar, finalmente pueden tomar algún tipo de decisión que afecte también. José Roa, su minuto. O sea, en mi opinión, la agenda antiabusos no tiene dientes. Y una verdadera agenda antiabusos en beneficio de los consumidores requiere ciertos dientes. ¿Cuáles? Pueden ser los que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional, la facultad normativa, la facultad sancionatoria, o pueden ser otros como delitos de cuello y corbata cometidos contra consumidores, distinto a la mera estafa. Pueden ser el establecimiento del CERNAC como una entidad autónoma, normar las relaciones con demás superintendencias, establecer para empresas de consumo masivo planes de cumplimiento obligatorio, certificación o auditorías de cuentas, de publicidad, de cobros abusivos. Porque solo de esta manera vamos a poder poner el mercado en beneficio de las personas y recuperar la confianza. Porque al final del día lo que hay detrás del clamor antiabusos es la búsqueda de un Chile justo y solidario que nos beneficie a todos y a todas. Pía Rojas. Dos cosas importantes. Primero, que los consumidores sean agentes activos, es decir, que hagan las denuncias y que también se asesoren a través de las asociaciones de consumidores que hoy en día pueden representarlos ante procesos individuales, cosa que antes no era posible. Esto es una modificación que establece la ley del consumidor. Además, que en el futuro quizás podamos pensar en una Defensoría Nacional del Consumidor, así como hoy día existe la Defensoría Laboral y la Defensoría Penal, a través de la cual el Estado se hace cargo de las infracciones a esta legislación específica y tiene un equipo de abogados que tiene la obligación de defender a estas personas. Es algo que podría ser una solución a futuro que hoy día no está contemplado. Y como última cosa, que respecto a la agenda antiabuso, que se establezcan medidas concretas
y plazos para la aplicación de esas medidas, porque muchas de las medidas que anunció el presidente ya se habían anunciado con anterioridad, incluso hace 1 año y medio atrás, respecto de la modificación de las notarías, que es algo que hoy en día todavía no pasa nada. Es decir, se da el aviso por parte del presidente, pero después vemos 1 año y medio que no pasó nada al respecto. Por lo tanto, establecer plazos concretos para la ejecución de todos aquellos puntos tan relevantes de la agenda antiabuso. A los tres, gracias por haber estado en este Mega Noticias Plus Prime, el Chile que viene, hablando de cómo proteger más y mejor a los consumidores. Muchísimas gracias, Felipe, Lía, muchas gracias, José. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Volvemos en una nueva edición del Chile que viene en Mega Noticias Plus Prime. Que estén bien.